Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la administración del aeropuerto capitalino, en manos de la Marina de México, otorgó contratos por 1.200 millones de pesos para garantizar la seguridad de las dos terminales del aeropuerto internacional a empresas señaladas por la Fiscalía General de la República de estar involucradas en tráfico de armas y de personas. Las dos empresas están relacionadas con Raúl Rocha Cantú, el controvertido propietario de Miss Universo, contratista de Pemex y muy cercano a distintos funcionarios de la 4T, entre ellos Adán Augusto López. Uno de los socios de esta empresa también está relacionado con Audomaro Martínez, el director, que fue director del Centro Nacional de Inteligencia durante el gobierno de López Obrador, y relacionado a su vez, él fue el que lo puso en ese cargo, con Gerardo Mérida, el ex secretario de Seguridad de Sinaloa, actualmente preso en los Estados Unidos. Otro escándalo en las asignaciones de contratos, ahora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la Marina entregó a dos empresas de seguridad contratos por 1.194 millones de pesos para vigilar puntos de inspección y salas de espera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El problema, señalan, es que detrás de esas empresas hay dos personajes que han sido acusados de tráfico de armas. La Marina, a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otorgó varios contratos a dos empresas que están vinculadas a dos personajes señalados por la propia Fiscalía General de la República como presuntos operadores de una red de tráfico de armas. Se llaman Serprocep y Armor King. Estas compañías han tenido como accionistas, apoderados o comisarios a Jorge Enrique Alberts Ponce y a Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga. De acuerdo a un expediente de la Fiscalía General de la República, Jorge Enrique Alberts Ponce, alias Georgie, y Sandalio Sainz trafican huachicol desde Centroamérica y pertenecen a una red criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, quien fuera el dueño del certamen Miss Universo. En el expediente se menciona que, por ejemplo, Jorge Enrique Alberts Ponce es uno de los líderes o cabecillas de este grupo criminal que se encargaba de traficar huachicol desde Guatemala. Pero no solo eso, también se encargaban de traficar armas que distribuían aquí en México a diversos grupos criminales, a cárteles de la droga. En el expediente de la Fiscalía también se detalla que usaban a las empresas de seguridad para rematricular las armas y después venderlas a grupos criminales. Sobre la dirección que aparece como domicilio de ambas empresas, descubrieron que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, exdirector de la CFE en tiempos de López Obrador. Así, este experto señala que esas empresas son las encargadas de vigilar parte del aeropuerto más grande del país. Las dos compañías que se encargan de dar seguridad y vigilancia a ambas terminales del aeropuerto capitalino, pues tengan estas ligas o estos nexos con presuntos criminales, ¿no? Y sobre todo con presuntos criminales que son señalados por la FGR como presuntos traficantes de armas y de huachicol. Es gravísimo. A esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, las autoridades del aeropuerto respondieron que las contrataciones fueron legales y se cumplió con la normatividad vigente. Sin embargo, queda la sospecha de que hoy la puerta del aeropuerto más grande del país es vigilada por empresas con un turbio pasado. César Méndez, Azteca Noticias. Bueno, lo que dice la Marina, lo que dice el aeropuerto es que las licitaciones fueron legales. Sí, lo que no son legales son las empresas que contrataron. Son las empresas y los dueños de las empresas, los personajes que son accionistas de esas empresas, están acusados por la Fiscalía General de la República de tráfico de drogas, tráfico de combustible y tráfico de armas. Pero no es el único caso de corrupción relacionado con funcionarios de alto nivel y sus hijos. Otra denuncia involucra a la hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, por haber otorgado contratos considerados fraudulentos por 2.000 millones de pesos en Conagua, cuando era funcionaria precisamente de Conagua. Conagua le abrió la llave y la billetera a una red de empresas fantasma ligada a Dan Augusto López Hernández. La CONAGUA ha otorgado contratos que son más de 2.300 millones de pesos a una red de 10 compañías
que no tenían ningún tipo de experiencia en obras hidráulicas y que esta red tiene como epicentro a una empresa constituida en 2014 en la Notaría 27 de Adán Augusto López Hernández. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, esta compañía, que contó con el aval legal del senador por Morena, se llama Ferroclean y está catalogada por el propio SAT como facturera, es decir, fantasma, porque no cuenta con empleados, ni activos, ni infraestructura. La Conagua le otorgó básicamente a una empresa que después el SAT catalogó como fantasma, como facturera, algunas de las obras hídricas más importantes en Sinaloa, por ejemplo. Con esta empresa nace toda la red que recibió millonarios contratos de parte de la Comisión Nacional de Agua, principalmente en el sexenio pasado, la mayoría de ellos otorgados por la hija de la actual secretaria de Gobernación Federal. Su nombre es Alejandra Isela Martínez Rodríguez y es poco sabido que ella fue gerente de recursos materiales de la Conagua, que fue justamente el área que otorgaba estos contratos. Pese a todo, esta red sigue operando en la actualidad. Este no es el primer caso que publicamos de compañías que se constituyeron en la Notaría de Adán Augusto, que de la noche a la mañana se convirtieron en contratistas del gobierno federal. Y sigue operando porque la impunidad y la falta de rendición de cuentas sigue siendo el sello de la casa. Carolina Gallo, Azteca Noticias. Bueno, aquí el sello es la impunidad. El sello es la impunidad de actos de corrupción o de aparente corrupción realizados desde instancias, instituciones del gobierno. Eso es lo que sigue apareciendo un día sí y el otro también en todas estas investigaciones. Y lo que llama profundamente la atención es que una vez más se nos diga que no hay pruebas o no hay investigaciones. Las autoridades no investigan las denuncias. Por eso se quedan en la impunidad. Corrupción ha habido y puede ser que usted diga ha habido antes y va a haber siempre, sí. El tema es que hay que investigarla. Las autoridades están para eso. Y en todos estos casos, ninguno de esos casos ha sido investigado por las fiscalías, por las autoridades anticorrupción. Así están las cosas. Y a 3 días del evento deportivo más importante del mundo, las provocaciones de la coordinadora van de la mano con la incapacidad del gobierno. Hoy bloquearon empresas de comunicación, entre ellos esta empresa, Azteca, siguieron con los actos de vandalismo y con las agresiones. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! Actos vandálicos, bloqueos, por una educación científica y popular y cierre de avenidas. La ciudad está en manos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. venceremos, al Estado sabremos vencer. Desde muy temprano, decenas de autobuses de distintos estados del país llegaron a reforzar el plantón de la CENTE, que desde hace más de una semana asfixia al comercio en el centro histórico. Los contingentes se desplegaron por distintos puntos de la ciudad. Uno de los más afectados fue Paseo de la Reforma y Bucareli, donde bloquearon la circulación por más de 5 horas. A nosotros nos afecta muchísimo porque precisamente tenemos que dejar los automóviles muy lejos y caminar. Yo quiero ir a un cierto lugar y no puedo llegar porque no hay transporte. Normalmente yo me hago 40 minutos. Cuando pasan este tipo de situaciones ya sube entre hora y media aproximadamente. Otros llegaron a la caseta México-Cuernavaca para unirse a los manifestantes de Ayotzinapa, pero ahí sí fueron interceptados por elementos de la policía, cosa que no ocurrió en las instalaciones de TV Azteca. Ahí colocaron pancartas, lanzaron consignas y cerraron la lateral del periférico, sin importar los miles de automovilistas afectados. Exigían que los dejaran pasar. Es por eso que pedimos, pues,
bloquearon todos los accesos, impidiendo la entrada o salida del personal. Para que yo no ingrese ni una persona más. Con toda impunidad, grafitearon y vandalizaron la fachada. Otros grupos bloquearon instalaciones de Televisa, Milenio Televisión y Canal 6. Tras 4 horas, se retiraron de TV Azteca, pero advirtieron que continuarán sus protestas ante la incompetencia de la Secretaría de Gobernación y la SEP, cuyas mesas de diálogo han sido inútiles. Y con los ciudadanos como rehenes. Lucero Rodríguez, Azteca Noticias. Y como si el vandalismo de la coordinadora no fuera suficiente, normalistas de Ayotzinapa viajaron en al menos 16 camiones al Zócalo para reforzar las protestas de la coordinadora. Sin embargo, en un punto de revisión de la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana frenaron los autobuses, revisaron algunos de estos autobuses, decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera, pero no se confunda usted, esos de fabricación casera no son esos que se usan en las fiestas, no, están hechos en unos tubos que al explotar provocan gravísimos daños a las protestas. También se unieron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, que vienen con los de Ayotzinapa, son los mismos. Por lo pronto, la CENTE, los normalistas, convocaron para este miércoles una manifestación que denominaron Marcha de las Antorchas. Los que también han anunciado movilizaciones son transportistas, campesinos, familiares de personas desaparecidas, pero quisiera regresar un minuto a lo que acabábamos de contar. Encontraron 59 explosivos en un autobús, pero no detuvieron a nadie, no pasó absolutamente nada, sí se quedaron con los explosivos, los dejaron seguir, es más, les abrieron un poco el camino para que llegaran más rápido a una cita que tenían con las autoridades. Y no hubo una sola persona que fuera investigada por portar 59 explosivos. Pero bueno, mire usted, la seguridad en los eventos masivos no se trata ya solo de movilizar policías o de tener controles viales o de aeropuertos. La seguridad de los eventos masivos requieren sistemas sofisticados de previsión, organización. Se deben tomar en cuenta múltiples factores y debe reajustarse ante las circunstancias. Viviana Belsazo estuvo en Boston, en Harvard, estudiando cómo funciona la seguridad de los eventos masivos. Esta es la primera parte de su investigación. En un evento masivo, el mejor resultado es que no pase nada. Y para que no pase nada se necesitan años, meses de preparación y planeación. La verdadera seguridad de un mega evento, sobre todo cuando va a durar varios días o semanas, empieza mucho antes del partido. Comienza desde la planeación. Esa fue una de las grandes lecciones que dejó Juliette Kayyem, experta en seguridad y manejo de crisis de la Harvard Kennedy School. La seguridad no comienza el día del evento, comienza años antes. Y la diferencia entre el éxito y la tragedia muchas veces está precisamente ahí, en la capacidad de anticiparse. Kayyem lo resume con una frase que hoy se ha convertido en una especie de mantra para quienes organizan estos grandes eventos internacionales. No existe un evento completamente seguro, lo que existe son eventos mejor preparados. Porque muchas veces los gobiernos venden los megaeventos como si fueran entornos completamente controlados. Y no lo son. Son operaciones gigantescas donde intervienen millones de personas, cientos de agencias, infraestructura crítica, sistemas tecnológicos, transporte, energía, comunicaciones y factores que simplemente no pueden controlarse al 100%. Por eso, la seguridad moderna se basa en reducir los riesgos y preparar escenarios. Perimeter control, crowd control, intelligence in a sense of who's coming and what the threat environment may be. But you make such a good point. One of the challenges for planning for this particular type of mega event is that unlike in Olympics where you know what countries are going to come, they're going to come to one destination. Here you're going to have decisions made based on the play, who's going where. And not only is it the teams, it's all their fans. And while Mexico may be used to soccer fans in a way, or football
fans in a way. They're different than they are different than any other fans, and they are committed to their teams, and they're rowdier, and they view this as a sort of national moment, right? It's not just about this city; it's about the nation representing their enthusiasm. Hoy los riesgos son mucho más complejos que hace apenas unos años, y no me refiero a hace mucho, me refiero a hace unos 5 o 6 años. Antes la principal preocupación eran ataques terroristas o disturbios. Hoy especialistas hablan también de ataques con drones, ciberataques, inteligencia artificial, fenómenos climáticos extremos, fallas masivas de comunicación, colapsos tecnológicos y desinformación digital. Los drones se han convertido en uno de los mayores focos de preocupación mundial. Ya no son solamente aparatos recreativos, hoy pueden utilizarse para espionaje, interrupción de operaciones, propaganda, invasión de espacio aéreo o incluso ataques. Por eso ciudades como Washington, D.C. mantienen restricciones muy severas sobre el uso de drones. La gran pregunta es si realmente existen suficientes sistemas para detener drones hostiles en eventos masivos, porque la tecnología avanza mucho más rápido que las capacidades de protección. Y junto con los drones aparece otro desafío enorme, la ciberseguridad. Un megaevento moderno depende completamente de sistemas digitales. Por eso la ciberseguridad ya es considerada un asunto de seguridad nacional y requiere el respaldo de los gobiernos federales. And so one of the challenges for this kind of planning is, like, for example, if Mexico plays against the United States, like, where is that game? I think it's possible for that to happen, yes. Where is that game? Because that city is going to be stressed, and we don't even know what the date or the place would be. El mejor resultado es que no pase nada. Y paradójicamente, cuando eso ocurre, mucha gente piensa que el gasto fue innecesario. Pasó, por ejemplo, en el fin del año 1999 con el famoso temor al colapso tecnológico, con el cambio de fecha al año 2000. Empresas y gobierno gastaron miles de millones de dólares preparándose para posibles fallas informáticas masivas. Como no ocurrió ninguna catástrofe, muchos criticaron el dinero invertido. Pero precisamente no pasó nada porque hubo preparación. Es exactamente igual con las vacunas o con la seguridad en los grandes eventos. Mientras más preparados estemos, menos importancia parece tener la amenaza hasta que ocurre algo. Y precisamente por eso la preparación debe de contemplar todos los escenarios posibles. Los especialistas en seguridad de eventos internacionales trabajan bajo una lógica muy clara: planear todos los escenarios. La seguridad de un megaevento no puede basarse solamente en criterios políticos o comerciales. Requiere de especialistas, ingenieros, expertos en estructuras, profesionales en el manejo de masas, especialistas en crisis, equipos de protección civil, personal técnico, porque cualquier falla puede convertirse rápidamente en una tragedia internacional. Y además, cada decisión tiene consecuencias. Más seguridad generalmente implica más controles, más filtros, menos comodidad y mayores costos. Porque mientras en cientos de puntos existen controles extremos, en otros, como algunas entradas al metro, prácticamente no hay revisiones. Y justamente ahí es donde aparece otro concepto central en la seguridad: el equilibrio entre protección y operación. No se puede detener completamente una ciudad durante semanas. Las ciudades tienen que seguir funcionando mientras reciben millones de visitantes, y esos visitantes además son personas que no conocen la ciudad. Una mala comunicación puede generar desorientación, caos o incluso pánico. Los eventos masivos de hoy enfrentan desafíos completamente distintos a los de hace apenas unos años. Y es que precisamente por eso la seguridad moderna requiere preparación. No se puede escatimar en experiencia, tiempo ni dinero. Al final, el éxito de un megaevento no se mide únicamente por los goles, las medallas o el espectáculo. El verdadero éxito es que millones de personas entren, disfruten y regresen a casa sin que ocurra un problema. Y eso empieza mucho antes del primer partido. Comienza con la planeación. Bueno, es central para lo que vamos a vivir en los próximos días. Continuaremos con esta investigación de Viviana en esta semana. Mientras tanto, Morena sufrió en Coahuila la más notable derrota de los últimos años. El PRI ganó los 16 distritos locales en disputa.
madrugó para decidir el futuro de su estado, Coahuila. Aunque la casilla aún estaba cerrada, Amalia ya estaba lista para votar. ¿A qué hora se dispuso usted a levantarse para venir? A las 6 de la mañana para meterme a la regadera y poder estar despierta. Una maquinaria de 4.247 casillas se desplegó por todo el estado para que los ciudadanos renovaran el Congreso local. Por eso la traemos también para que vea cómo es, qué es lo que se hace y vaya aprendiendo un poco de los actos cívicos que tenemos. Pues es importante para nosotros, es nuestro futuro, cómo va a quedar nuestra ciudad después. La jornada cerró con 119 incidentes de menor gravedad. El INE reportó que no hubo hechos graves que afectaran el desarrollo del proceso electoral. Los primeros datos del PREP señalaban una contundente victoria del PRI en coalición con el partido local Unión Democrática Coahuila en los 16 distritos de la entidad. El PRI se declaró vencedor absoluto. Y hoy los ciudadanos, ¿qué dijeron? No queremos al crimen organizado en Coahuila, no queremos a los corruptos en Coahuila, y por eso sacamos a los cínicos y narcopolíticos de Morena de Coahuila. No solo se les ganó, se les barrió como debe de ser. Y por eso, amigas y amigos de los medios de comunicación, el mensaje que se manda desde Coahuila a todo México es que claro que se puede. Fue una estrepitosa derrota de Morena, cuya dirigente minimizó así a los ciudadanos. Todos los votos fueron pagados, son diversos montos, pero oscila por lo menos en 500 pesos, mínimo 500 pesos por voto. Pero ninguna autocrítica ni reconocimiento al fracaso electoral. La elección en Coahuila es la única programada para este año, por lo que representa la antesala de 2027. Carmen Sánchez, Azteca Noticias. Bueno, lo que dice Adriana no tiene ni pie ni cabeza, pero además es una tradición. Jamás Morena ha reconocido una derrota, jamás. No la reconoció desde que López Obrador fue presidente del PRD, allá hace mucho tiempo, desde el año 2000, jamás han reconocido una derrota. Cuando ellos ganan, las elecciones son limpias, cuando pierden, son fraudulentas. Pero esto también refleja varias cosas. Primero, que se puede derrotar a Morena. Segundo, que es una derrota de Andy López Beltrán y Luisa María Alcalde, que ellos son los que se encargaron de esta elección hasta que salieron huyendo hace un par de semanas, quizás previendo que iban a perder. Y es también un tema muy importante que demuestra cómo la oposición tendría que ir evaluando caso por caso los distintos estados para presentarse en el 2027. Quizás no unidos en todos, pero sí elegir muy bien dónde pueden ir separados y dónde tienen que ir unidos. Vamos a otro tema. Hoy la presidenta Sheinbaum trató de deslindar al presidente Trump de la política de Estados Unidos respecto a México. Al mismo tiempo, el embajador Ronald Johnson estuvo convocado por el presidente Trump, como aquí le informamos, desde el viernes en Washington, e informó que mantuvo reuniones con la Casa Blanca, con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, con el Capitolio, con lo que dijo son socios del gobierno de los Estados Unidos para impulsar, escribió en un tuit, las prioridades de nuestra agenda bilateral para fortalecer la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones. Dos lenguajes completamente diferentes. Y al mismo tiempo presentaron aquí en México Olinia, un vehículo, no sabemos si es un automóvil, pero es un vehículo eléctrico que no se puede encuadrar muy bien respecto a qué es, pero que se dijo que es producto de la tecnología mexicana. No es verdad, en realidad es tecnología china. Ahí se fabrican las piezas que aquí se ensamblan. Difícilmente reemplazará las opciones de movilidad existentes, que son mucho más eficientes en todos los sentidos. Lo que no se comprende
es que el Estado no puede ni debe reemplazar a la iniciativa privada en este tipo de ofertas porque inevitablemente fracasa. ¿Cómo fracasará con Olinia? Que además es lo mismo que hizo Nicolás Maduro hace unos años en Venezuela presentando un vehículo eléctrico también supuestamente fabricado en Venezuela que también era chino. Porque no hay aquí, y va a fracasar porque no hay además, primero no se ve la utilidad que podrá tener este vehículo, pero además no hay esquemas de producción, de distribución, de comercialización y de servicios adecuados. Crear eso lleva mucho tiempo. Dicen que en el 27 van a comenzar a fabricarlo y a venderlo. Esto será un fracaso anunciado más, como lo es Mexicana de Aviación, como lo es el Tren Maya, el Interoceánico y el Interoceánico y muchos otros esfuerzos que se han hecho en los últimos años dilapidando el dinero de los contribuyentes, su dinero, mi dinero y el de todos nosotros. Nosotros ya nos vamos, los próximos días ya estará Viviana Belsazo con nosotros en este Todo Personal, lo esperamos mañana 11 en punto de la noche y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.